Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al noticiero gastrocultural. El día de hoy hablaremos sobre el sincretismo cultural, además de el cómo fue surgiendo este sincretismo en varias zonas de México y qué gastronomías llegaron a México. Finalmente, realizaremos la conclusión respecto a lo antes mencionado. Iniciaré comentándoles que el sincretismo cultural es la mezcla de los elementos culturales que provienen de dos o más culturas originales, que da como resultado a una nueva cultura. De esta forma, explicamos que los elementos culturales propios de nuestra sociedad ya se mezclaron tradiciones, alimentos, cultura, fiestas, idiomas entre españoles e indígenas. ¿Cómo surge el sincretismo de la gastronomía? Durante el virreinato se aprecia la culturización que vivieron los españoles en el ámbito de la comida. Las indias que servían a la casa de los colonizadores seguían cocinando sus viandas, conservando así gran parte de las técnicas y recetas de la tradición indígena. Los españoles nos legaron diversas influencias de diversas culturas o países. Por ejemplo, de la romana tenemos el ajo, que fue llevado desde Egipto, y el aceite llevado desde Grecia. Del árabe tenemos limones, sidra y naranjas agrias. Desde Persia nos llegó la caña de azúcar, el azafrán, el ajonjolí, el anís, la pimienta negra y la nuez moscada. Y del resto de Europa, de los portugueses aprendieron el cultivo y el uso de las naranjas dulces traídas desde China en sus viajes. La Nueva España, hoy la República Mexicana o México, era el centro del mundo y esto se reflejaba en el esplendor de su cocina. Solo un país así podría crear un platillo como el mole, en que las especias y la fórmula oriental se enriquece con los chiles mexicanos, el pan y la manteca del cerdo español. La cocina española trajo a México buena parte de las tradiciones culinarias europeas, con una importante dosis de hábitos provenientes del norte de África. A partir de la conquista, a los ingredientes indígenas se aunan los españoles. Durante el virreinato se incorporaron más alimentos de origen asiático como las especias, mangos, tamarindo y coco. De aquel primer mestizaje culinario podemos decir con las palabras de Salvador Novo: consumada la conquista, sobreviene un largo periodo de ajustes y entrega, mutuos de absorción, intercambio, mestizaje, maíz, chile, tomate, frijol, pavos, cacao, quelites, etc. La cocina mexicana en particular se logra ampliar con muchos otros productos como los cítricos, el arroz, el cerdo, el pollo, entre muchos otros más. Esta mezcla de culturas es lo que hace de la gastronomía mexicana una de las más excepcionales, que nos dieron identidad ante el mundo y que hasta la fecha han dejado un precedente en el mundo, a tal grado que no se puede pensar en tacos o en mole sin pensar en México. Bueno, pues el encuentro de dos mundos trajo consigo la simbiosis de culturas con sus propias costumbres, tradiciones y deidades. Dentro de este marco, el mestizaje culinario marca un parteaguas en la gastronomía mundial a través del intercambio de productos. El mestizaje culinario en México se da entre finales del siglo XVI a principios del XVII. La caña de azúcar la introduce Hernán Cortés en 1525 y el pan elaborado con trigo se consume hasta el siglo XVII. Raíces indígenas, españolas y negras definen la cosmovisión actual de México, incluyendo el ámbito gastronómico. Este mestizaje culinario tardó mucho tiempo en darse y la aceptación no fue nada fácil. Grupos franceses se establecieron en Veracruz, italianos en Puebla, en Michoacán y también en Veracruz. Árabes y libaneses en Yucatán y chinos en Baja California. Grupos judíos en el Distrito Federal que estaban dedicados al comercio. También estos trajeron sus conocimientos culinarios que se han ido incorporando a la gastronomía mexicana. Para concluir, el sincretismo gastronómico es toda una mezcla de productos gracias a la llegada de Cristóbal Colón y la conquista española en México. También hay que recordar que en estos viajes traen consigo productos y materia prima que la cocina mexicana, como la conocemos hoy en día, no sería lo mismo sin este intercambio. La mezcla de culturas es lo que hace a la gastronomía mexicana una de las más excepcionales que nos dieron identidad ante el mundo. Cada preparación tiene su historia y fusiones entre recetas de periodos de la conquista que hasta la fecha han dejado un precedente en el mundo. Por eso es importante mantener viva y respetar
nuestros patrimonios, la cultura y gastronomía para que no se olvide y pueda pasar a otras generaciones. Desde 2010, la comida mexicana es considerada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Organización de Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura. Por lo que preservarla depende de adaptar las más antiguas recetas del día de hoy, empleando las técnicas que muchos de nuestros antepasados usaron para destacar el sabor de los alimentos. Y por último, me gustaría agregar que es importante valorar la gastronomía mexicana, porque somos afortunados de que en México, nuestro país, sea tan diverso en alimentos y especias, porque no todos los países del mundo tienen lo que nosotros tenemos, así que hay que cuidar nuestros alimentos para que los podamos aprovechar de la mejor manera posible. Y de mi parte sería todo y muchas gracias por su atención.